Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Festival Internacional de Cine Guadalajara. Les da bienvenida a esta sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tener un espacio para conversar con los realizadores de la película Ciudad de Muertos. Nos honra con su presencia el director J.M. Cravioto. Protagonizando Jero Medina. También en el elenco Alison Santiago. Y Gustavo Sánchez Parra. Nos acompaña el guionista Bernardo Esquinca. Y en la producción, Eduardo Díaz Casanova. Y Gerardo Trejo Luna. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, por favor levante su mano y les hacemos llegar un micrófono. Me gustaría a mí ir comenzando, primero felicitándolos y dándoles las gracias a nombre del festival por haber traído la película, muchas gracias. Y me gustaría ir comenzando preguntándole a Bernardo, porque siempre trato de aprovechar cuando vienen los guionistas, que no es tan común como a mí me gustaría. Porque Bernardo, tuviste un reto muy grande, que es construir un México que ya no existe, un México que está muy retratado, pero había que imaginarlo en una película moderna, pero que nos lleva a esa época. ¿Cómo te fue en el proceso de imaginarlo, escribir la película y después ver cómo fue realizada? Bueno, hola a todas y a todos. Estoy muy feliz de estar aquí y por supuesto agradecer a toda la producción, a Cravioto, a Lalo, en fin, a todo el elenco, de poder hacer este sueño realidad, de hacer una película inspirada en la obra de Enrique Metinides. Antes de responder tu pregunta, no quería dejar de mencionar que hoy se cumplen 34 años, si creo no hacer mal las cuentas, de las explosiones del 22 de abril en el sector Reforma. Y no creo que sea una casualidad que esta película, que justamente tiene que ver con las tragedias y cómo las registramos y cómo las vivimos, se estrene justamente en un día que se conmemora esta tragedia que para todos los tapatíos, yo soy tapatío, me tocó vivirla, me tocó estar ahí, porque yo trabajaba en Radio Universidad y me tocó ir a cubrir la noticia. Pues me parece que no es casualidad y que Enrique Metinides, que entonces por supuesto estaba vivo, pero no vivía en Guadalajara, vivía en Ciudad de México, es una tragedia que pudo haber retratado perfectamente y bueno, creo que el hecho de que se estrene justo en este día no deja de ser también un homenaje a todas las víctimas, que fueron muchas en esas explosiones. Y respecto a tu pregunta, no podíamos situar la película en otra época porque es justo cuando Enrique hace su trabajo, no voy a decir que más importante, pero mucho de la obra que más se le conoce. Y teníamos claro desde que hablamos con Lalo, con Cravioto, desde las primeras ideas, fue justamente tener un libro que se llama Las Mil Muertes, de varios libros que tiene Enrique, y ver las fotos, porque sabíamos que teníamos que partir de ahí. Y una de las primeras imágenes que vimos fue la del ahogado que está siendo rescatado su cuerpo, ¿no? Y teníamos muy claro que tenían que ser los mirones siempre presentes en la obra de Enrique, de lo cual él hablaba mucho. Enrique decía que el cuadro no estaba completo sin los mirones, por eso la película también se centra mucho en eso. Y tenía que ser una película de época para justamente entender por qué cómo funcionaba la cabeza de Enrique como una película justamente de esa época. Entonces, pues fue justamente evocar eso. Obviamente el guión lo hacemos Cravioto y yo, y Cravioto también puso mucho énfasis en que tenían que estar estos símbolos o estos mitos como el temblor del 57, el ángel que cae, etcétera, ¿no? Pero es el escenario ideal
para que las fotografías de Enrique, él siguió trabajando hasta los años 90, pero esa cuestión clásica de su fotografía tenía que ser retratada en la época de los años 50 y por eso tiene ese sesgo. Gracias. Muchas gracias. Ya tenemos la primera pregunta, por favor. Hola. Pues hemos visto una gran película, una película fotográfica, pero también cuando uno cierra los ojos se imagina otra película y tiene que ver mucho con el entorno de la música, el score, que es muy importante, y bueno, podemos ver quién está atrás justamente de toda la música, porque es muy importante, es quien nos está dando los sentimientos y las sensaciones cuando uno está dentro de esta película. ¿Cómo fue el trabajar con Quique Rangel y por qué escoger, qué decirle, tienes que dar una fotografía auditiva, que es lo que está haciendo también con esta película? Claro, bueno, fue un proceso interesante porque, bueno, comenzando por decir que, bueno, que ahí por ahí está Quique que nos acompaña, y hizo un aplauso para él. Bueno, creo que comenzó con una aventura primero de amistad, que por cierto comenzó Guadalajara. Fue un punto importante cuando recuerda que presentamos la película Seguir Siendo en el Festival de Guadalajara en el 2009. Y bueno, son muchos años ya de amistad con Quique, y no solo una amistad, sino a nivel creativo siempre hay inquietudes, conversaciones, mundos, encuentros, y comenzó todo porque le hablé un día que estaba escribiendo y le dije, Quique, ayúdame porque necesito que me digas canciones, que tú conoces toda esa época de Revueltas, de todos estos compositores, esa época, que había muchos más. Ayúdame porque quiero que sea como una brújula sonora para yo escribir esa versión cuando estamos trabajando la última versión del guión. Y me dijo, sí, claro, mándame el guión. Y antes de mandárselo le dije, no, ¿sabes qué? Me acuerdo la música. Y ahora que vamos a jugar con hacer la música. Y me invitó con Mike Sandoval a un proyecto que tiene que se llama Dos Contrabajos, que habrán visto que tiene ahí, que ellos atacan tal cual exposiciones de arte, y tocan, y van improvisando y tocando con el contrabajo en exposiciones. Para algún curador que esté por ahí, aquí está la tarjeta de Quique y de Mike, que llevan ya haciéndolo unos 2 o 3 años, y me invita a una de ellas, ya había esta relación que íbamos a trabajar la música, y me invita al MUAC, y que tenía que ver con todas las fotografías de México de mitad del siglo pasado, pero la fotografía que daba inicio y era la más icónica es la fotografía del ahogado de Metínides. Y eso no sabíamos, Quique no sabía que trataba de esa fotografía, y yo no sabía que esa exposición trataba de eso. Y cuando comienzo a ver cuando veo la imagen en el MUAC, escuchando detrás las cuerdas, ellos en vivo, dije, ya es que el score ya está el score, y son ellos. Y en realidad fue un trabajo que ellos propusieron con el proyecto Dos Contrabajos, ir trabajando sobre la atmósfera sonora de la película. Y como dices, esa energía, ese sabor, esa música que transpira, ¿no? O sea, ahora yo lo viví en la pantalla, y aunque yo mezclé la película, me refiero, estuve en la mezcla que hizo Javier Upierres, o la mezcla que hizo Lalo del Águila también, aunque la había escuchado muchas veces, esta vez en pantalla grande fue que salían las notas y me pegaban en el cuerpo, y decía, qué hermoso es, no solo lo cinemático, sino el audio, cómo empieza como a jugar hacia nosotros, y tiene que ver con los grandes artistas que son Quique Rangel y Mike Sandoval, que entraron en la película, se metieron en la atmósfera, se metieron en la psique del personaje de Enrique y en el universo de las fotografías. Y creo que ese es el trabajo que como debe trabajar, no como debe, el trabajo ideal cuando trabajas con un compositor para hacer score de cine es eso, ¿no? Un proceso, además, tengo que decirlo, largo, de muchos meses donde no estábamos, que también de parte de ellos muy generoso. Hoy tienes que correr con el score para llegar al festival o al estreno en la plataforma, y esto fue por eso de muchos meses de empezar a encontrar la atmósfera, y eso se debe, y tengo que agradecer mucho a esa amistad y confianza de poder trabajar con tu compositor, tu amigo. Una vez más, muchas gracias, compañeros, un gran trabajo en la música. Hola, Columba Bertis de Proceso. Cravioto, ¿cómo se llegó a resolver que fuera en blanco y negro? Por la época, lo merita y todo eso, muchos pues, lógicas ahí.
y también cómo escogiste el elenco y por qué este elenco. La verdad es que originalmente era color, tengo que decirlo. O sea, no la filmamos en color, siempre fue pensada en blanco y negro, pero originalmente era un trabajo de color. Y tengo que decir que por quizá vanidad a la inversa, de que había visto que se estaban filmando muchas películas mexicanas o en el mundo blanco y negro. Y dije, ay, ya, eso es como otra película blanco y negro. Y en realidad fue a mi querido y gran colaborador, el necio de Diego Tenorio en la fotografía, que me dijo, no, tenemos que hacer la blanco y negro en la película y tenemos que trabajar el formato en blanco y negro. Un dato importante, le dije, bueno, pero vamos a hacer rojo el cuarto de revelado, ¿no? Para jugar con el tema del rojo, la muerte, la sangre, como lo quieras como interpretar. Y no solo trabajamos en blanco y negro, sino que Diego hizo un formato fotográfico que no existe. El formato que vieron del aspect ratio no es un formato de cine, es un formato de fotografía fija. Él propuso que fuera un 5x7, como cuando ves un tamaño de foto, y que viéramos una fotografía y trabajamos visualmente que ya todo el tiempo fuera en esa línea. Culpa del gran fotógrafo Diego Tenorio que es hoy en día y su necedad, y ahí está el resultado, y le agradezco que me haya llevado y un poco de las orejas a ir al blanco y negro. Y en el caso de los actores, bueno, siempre hay ideas, ¿no? De qué podría estar. Yo que había trabajado con algún actor como Gustavo, en algún proyecto de lado, pero no había terminado de estar con él. Por ejemplo, con Gustavo había una inquietud de querer trabajar con Gustavo. Por ejemplo, con Jero había visto su trabajo y había visto algo de lo que él expresaba, de lo que él hacía. Incluso, creo que con Jero lo platiqué, incluso con Jero tuvo que ver más un trabajo de ver fotografías fijas de Jero y cómo expresaba algo en fotografías fijas de internet, ¿no? Jero Medina, ¿no? Y entonces lo que hice fue descubrir que mi casting tenía que ver con alguien que en una foto fija expresara lo que yo quería, porque la película era de eso. Entonces cuando lo vi, incluso en algunos en blanco y negro, y dije, ese espíritu, esa mirada y ese sentimiento que Jero tiene en una foto que hizo para otro motivo, es lo que yo quiero. Y bueno, estar viendo a Gerardo, ¿no? en las películas increíbles que ha estado haciendo todo el tiempo, ganas de trabajar con él. Además son actores súper disciplinados y generosos que van a los castings, leen y puedes comenzar, igual que Adrián, puedes comenzar a jugar con ellos, porque ve que sentir que eran estos policías que son pareja, ¿no? Durante muchos años tienen esa confianza. Entonces ellos estuvieron dispuestos a hacer trabajos de química, de ver y poder haciendo poco a poco el ensamble. Y con Alison lo vi un poco, es haber podido trabajar en ella con un casting que vimos a muchas chicas, pero Alison volví a hacer eso. Y también tengo que decirlo, yo me fijé mucho en que los rostros que tuvieran pudiera ser también un rostro de gente que hemos visto en fotografías de un México de esa época, ¿no? Que para mí es muy importante también esa como veracidad al ver los rostros, las expresiones, la manera de moverse, que obviamente la aportan ellos con su talento, pero tienen una fisicalidad que yo quería que tuviera la película. Para Jero Medina y en general para el talento, ¿cómo fue el proceso para trabajar sus personajes? Pues, ¿me escuchan? Pues primeramente, pues platicar mucho con Cravioto, ¿no? Platicar la idea de lo que quería mostrar. Y yo tengo un libro de Metinides. Y bueno, vaya, en cuanto supe que me había quedado, me eché todo el libro, ¿no? Mucho observar el cuerpo de Metinides, su manera de sostener la cámara, su posicionamiento al tomar las fotos, la mirada. Como pues no estamos cubriendo un tiempo específico, hay ciertas fotos en su juventud pues que hay mucha similitud física, ¿no? Entonces pues agarrar todo eso, mezclarlo, echarlo a la sopa y hacer la comida. Y pues también mucho en el set, muchas cosas surgen en el set, cosas que quizás no habíamos considerado, cuestionamientos, y pues el gran equipo que se formó pues ayuda a que todas las ideas y la creatividad fluyan. Entonces, pues,
así fue más o menos como nos acercamos a todo. Cravioto también, a mí me llama mucho la atención, también tuvimos aquí en el festival el honor de pues tener tu película anterior, el año pasado que nos mencionabas, Autos Motel Rock and Roll, que también tiene un diseño de producción extraordinario de esa época más o menos de México, y repiten un diseño de producción también muy bien logrado, muy acertado. Creo que es un trabajo maravilloso. Entonces, ¿cómo fuiste trabajando para construir este diseño de producción, también basado en la experiencia que ya ustedes tenían con la película anterior? Claro, en ese caso sí fue una variación de equipo de Autos Mota a Ciudad de Muertos. Ciudad de Muertos fue Alejandro García, que por cierto fue ganador del Ariel, la mejor diseño de producción con Bárbara Enríquez por Mexican Gangster, mi primera película de ficción. Y entonces, bueno, hay una relación con Alex, y nos sucede que como es mucho como lo que sea de la relación con Quique, estos grandes amigos que me ha dado la vida, que además tienen una vocación muy potente en el nivel artístico. Alex García es un artista plástico, además tiene una formación de artista plástico, creo que es un alma vieja como yo, como habrás visto con otras películas, y que podemos entender, conocer y saborear mucho esas texturas. Y al hablar de texturas, es que ya un poco era como, tú era lanzar la invitación, y ahí sí Alex se descoce y se va, ¿no? a unos lugares donde para mí incluso es sorpresivo llegar a un set y encontrar el nivel de detalle, el nivel de dedicación y de texturas y de paletas y de posibilidades, que incluso yo lo veía con los actores en el set, viviendo el espacio que tiene esa vida que transpira, que muchos de esos objetos tuvieron una vida particular y que Alejandro lo construyó. De nuevo, la verdad es que es contar, la clave es contar con gente siempre más talentosa que tú, para que lo que tú quieres, ellos te cuiden en que lo hagan mejor de lo que tú lo hubieras considerado o apuntado. Y eso también es una labor que tiene que ver mucho con la amistad y con la confianza con un equipo que hemos venido trabajando ya demasiados años y que hemos podido en ciertos proyectos ponernos esa ambición de ahora generar una atmósfera nueva que es Ciudad de Muertos, que a mí cuando la miro y me puedo un poco alejar y verlo en la pantalla y decir qué lindo, porque ahí está en ese México que yo crecí viendo en las películas, o el que me contaba mi familia, o en los objetos que estaban en casa de la abuela. Ahí está, y me siento muy orgulloso de ser parte como del proyecto. Muchas gracias.